En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio día domingo 17 de enero. Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Estaba Juan Bautista otra vez allí con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro. «¿Dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una breve reflexión a partir del Evangelio proclamado. Hay 3 ideas importantes en el Evangelio de este día domingo. Primero, Juan indica a 2 de sus discípulos la figura de Jesús, y los 2 discípulos lo siguen. Segundo, Jesús se vuelve hacia quienes lo siguen, dialoga con ellos y los lleva a su morada. Allí permanecen el resto del día. Tercero, uno de los discípulos, Andrés, comunica a Pedro su hallazgo y propicia un encuentro con Jesús. Detengámonos brevemente en cada una de estas ideas. Juan no busca protagonismo. La figura de Juan Bautista aparece como la de un hombre que no busca protagonismo y que al reconocer en Jesús al más fuerte que él, no duda en indicarlo y así sugerirle a 2 de sus seguidores que al que deben seguir es a Jesús, y así sucede. Esto parte de la experiencia de Juan, que aunque es llamado a preparar el camino del Señor, desde el primer momento se hace su seguidor. En efecto, Juan, señalando a Jesús, les dice a los discípulos: «Miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Centra toda su atención y la de los discípulos en Jesús, sin preocuparle la posibilidad de quedar solo, como en realidad sucedió. Desde un comienzo y en todos los tonos, vemos que Juan deja bien claro que él no es el Mesías, que no es a él a quien hay que seguir, que él simplemente ha sido enviado a prepararle el camino, ayudando a los demás a prepararse a su venida. Un encuentro que convence. En esta segunda escena se entabla un diálogo entre Jesús y los discípulos. Jesús se da cuenta que lo siguen, se da la vuelta y les pregunta: ¿qué están buscando? Para decidirnos por un seguimiento a Jesús es necesario tener bien clara la meta de nuestros deseos. Es necesario ponernos en camino como buscadores de aquel que desde siempre nos está esperando. La respuesta es sencilla y profunda: «Maestro, ¿dónde vives?». Es otra manera de decir: queremos estar contigo, invítanos. Y en realidad eso fue lo que hizo Jesús al responderles: «Vengan y lo verán». Él no se perdió en darles una dirección o en describirles el lugar, pues no se trataba simplemente de conocer la casa donde vivía. Se trataba de pasar un rato en su compañía, de escuchar las enseñanzas de ese nuevo maestro, como ellos mismos lo definieron. Juan nos dice que pasaron con él el resto del día, pues ya eran cerca de las 4 de la tarde. Pero las cosas no terminan allí. Cuando las experiencias son profundas, uno no se puede quedar con ellas sin compartirlas. Eso fue lo que les sucedió a los discípulos. Compartir experiencias es la tercera idea. Andrés comparte su experiencia con el primero que se encuentra, que es su mismo hermano, Simón.
lo hace con una frase muy significativa: hemos encontrado al Mesías. No se limitó a contarle que habían encontrado al Mesías, sino que lo llevó hasta donde estaba Jesús. Una mediación perfecta. Esto debe suceder, hermanos, siempre que nos encontremos con Jesús. No podemos guardarnos el hallazgo para nosotros solos. Hay algo que nos impulsa a compartirlo con otros, no como noticia de última hora, sino como una invitación para que también otros lo encuentren. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre todos tus seres queridos, y esta bendición les acompañe siempre. Amén. Te deseo que tengas un excelente día domingo, y con la gracia de Dios, vamos que se puede. Atentamente, Luis Rocha, párroco de Bulnes.